Bueno, hoy voy a hablarles un poco sobre el sistema energético o los sistemas energéticos que nosotros utilizamos durante nuestra actividad física y así como las diferentes fibras musculares que también utilizamos en esa actividad física. Lo primero que nosotros debemos saber es que contamos con tres sistemas siempre durante nuestra actividad física y esos tres sistemas son ATP, fosfocreatina, tenemos el glucolítico o llamado también láctico y tenemos el sistema oxidativo o también llamado aeróbico. Así que vamos a hablar de cada uno de estos tres sistemas. Bueno, vas a escuchar mucho la palabra ATP, entonces te voy a explicar qué es el ATP. El ATP es una molécula energética que nosotros tenemos a nivel celular y es la encargada de darnos nuestra energía. ¿Listo? Así que bueno, el sistema ATP fosfocreatina o cuáles son sus características. Lo primero es que usa creatina fosfato para regenerar el ATP que ya hablamos de manera inmediata. Y es el sistema de los tres, es el sistema más rápido que nosotros tenemos, pero el problema es que es para corta duración. ¿Cuál es la reacción bioquímica en este sistema? Se llama fosforilación de la creatina y es que gracias al magnesio coge y retira ese grupo de fósforo de la fosfocreatina y con la ayuda de una enzima le pone ese fósforo al ADP que era ATP y lo convierte nuevamente en ATP y listo para usar. Este sistema nos genera solamente una molécula de ATP. ¿Dónde se almacena la fosfocreatina? Bueno, en su mayor parte se almacena a nivel músculo esquelético, o sea, acá se va almacenando, por eso se utiliza tanto durante la actividad física. ¿Cuánto dura? Bueno, ya como lo dijimos antes, es solo para cortas distancias, o sea, para una corta duración, máximo está entre 10, entre 6, sujetos muy entrenados, unos 10 segundos, ya que esta vía pues se fatiga demasiadamente rápido. ¿Como qué ejemplos podemos contar con la actividad? Bueno, actividades, por ejemplo, el sprint de 100 metros, levantamiento de pesas, pero levantamiento de pesas de alta intensidad o muy alta intensidad y entrenamientos como por ejemplo el CrossFit o por ejemplo también saltos verticales. Segundo sistema, sistema glucolítico o anaeróbico o láctico también. ¿Cuáles son las características de este sistema? Uno, que no requiere oxígeno y dos, que genera su ATP a través de la glucólisis citoplasmática sin la utilización de oxígeno, produciendo al final ácido láctico. Pero ¿cuál es ese proceso bioquímico? Bueno, glucólisis anaeróbica, o sea, sin oxígeno, entra glucosa o hay glucosa y se convierte en ácido pirúvico sin la utilización de oxígeno y nos genera solamente en este sistema 2 ATP. ¿Cuál es la fuente de energía? La fuente de energía, como lo dice su palabra, glucolítico, o sea, glucosa y glucógeno muscular. Durabilidad de este sistema para actividades de media duración, pero también intensas, máximo 2 minutos en personas muy entrenadas, pero entre 30 y minuto y medio puede durar este sistema eficientemente. Y se limita por la acumulación de lactato. Ejemplos de actividades, sprint, pero ya sprint más largos. En el primero eran 100 metros, en este son más o menos 400 metros. Levantamientos de pesas de alta intensidad también. Y podemos también decir que en el ciclismo, por ejemplo, en el ciclismo de alta intensidad. Y nuestro tercer sistema es el sistema aeróbico o también llamado sistema oxidativo. Características de este sistema: utiliza oxígeno, este sí utiliza oxígeno, para producir ATP, o sea, energía. Para poder oxidar los nutrientes necesita de este oxígeno. Aquí ya tenemos tres procesos bioquímicos en este sistema, lo que es glucólisis, pero aeróbica. Tenemos ciclo de Krebs, que es un poquito largo de explicar, y tenemos cadena de transporte de electrones con fosforilación oxidativa, que es donde se regenera el ATP a nivel mitocondrial. ¿Cuáles son las fuentes de energía en este sistema? Tenemos lo que son ya los sustratos, son carbohidratos como glucosa, glucógeno, ácidos grasos, que es el principal
y proteínas, que es lo que no debemos nunca utilizar en menor medida, que se toque utilizar, pero lo mejor es no utilizar nunca proteínas. Bueno, ¿cuánto puede durar esta actividad? Esta actividad sí puede durar mucho tiempo porque su energía la produce más lento, pero es más constante y se puede sostener en el tiempo. Actividades como qué? Actividades como maratón, actividades como ciclismo de larga distancia, natación de larga distancia. Y algo muy importante, recuerden, es que estos tres sistemas que les acabo de compartir se utilizan siempre al mismo tiempo, pero siempre predomina uno más que el otro. Último tema, fibras musculares y las características. Entonces, tenemos tres tipos de fibras musculares, tipo 1, tipo 2A y tipo 1B. ¿Cuáles son las características de estas fibras? 1, contracción lenta. 2, que son muy altas a la fatiga, o sea, tienen buena resistencia a la fatiga, pero tienen baja potencia. Tienen bastantes mitocondrias, tienen bastante hemoglobina y tienen bastante mioglobina para que ese transporte de oxígeno sea mejor. Y su metabolismo es netamente aeróbico, o sea, con oxígeno. Aquí, pues, lógicamente, ¿qué sistema de energía utiliza? Sistema oxidativo, y se utiliza en las actividades como maratones, como ciclismo de resistencia para nadar. También ahora, veamos las tipo 2A o las famosas fibras rápidas o resistentes. Las características de esta fibra son que son de contracción rápida, pero también tienen resistencia como las tipo 1. No tanto, pero también tienen. O sea, son aeróbicas y son anaeróbicas, oxígeno y sin oxígeno. Si las comparamos con las tipo 1, tienen menos mitocondrias y tienen menos mioglobina, pero generan más potencia que las tipo 1, pero no tanto como las tipo 2 que vamos a ver ahorita más adelante. ¿Cuál es el sistema energético que se utiliza? Se utiliza primero lo que es el glucolítico y algo oxidativo, y se utiliza mucho en las distancias como por ejemplo carreras de 800 metros, deportes como el fútbol, el baloncesto, el tenis. ¿Por qué en este tipo de deportes? Porque son deportes explosivos, pero son deportes también que tienen un tiempo de recuperación. Y allí entra la parte del sistema oxidativo. Y ahora tenemos las tipo 2B, que son las famosas fibras rápidas o que son las famosas fibras potentes. Características de esta fibra, bueno, contracción rápida y que genera mucha potencia, pero tienen muy poca resistencia a la fatiga. Si las comparamos con las fibras tipo 1, tienen mucho menos mitocondrias y se utilizan solamente para momentos explosivos, pero de muy corta duración, o sea, fuerzas máximas. El sistema energético que se utiliza aquí, por ende, es ATP fosfocreatina y glucólisis, y lo podemos encontrar en actividades como, por ejemplo, levantamiento de pesas, sprint de 100 metros, entrenamientos de CrossFit de muy alta intensidad, como por ejemplo los saltos, es neta utilización de fosfocreatina. Y algo interesante es que estas fibras son más gruesas que sus hermanitas y son más adaptativas al cambio, como por ejemplo en la hipertrofia muscular. ¿Listo? Y para terminar, te quiero dejar una pregunta. ¿Utilizas todas las fibras y todos los sistemas energéticos en tus entrenamientos o solo te enfocas en uno? Piénsalo y me cuentas. Chao, chao.